Actividad integradora 2, módulo 14. Bueno, en esta actividad, lo primero que nos piden es que observemos las características de los estados de la materia de los distintos átomos, neón, argón y moléculas como el oxígeno y el agua, que se presentan haciendo clic en cada uno e identifica las temperaturas de ebullición y fusión. Básicamente lo que nos dicen es a qué temperatura hacen ebullición los átomos y moléculas mencionadas y a qué temperatura hacen fusión los átomos y moléculas mencionadas. Primeramente vamos a entender que la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual un líquido va a pasar a estado gaseoso en todo su volumen. Así que tenemos que en el neón la temperatura es de menos 217 grados Celsius. Y esto lo obtenemos en el simulador. Estamos en el simulador y voy a reiniciarlo para que veas cómo te va a aparecer a ti. Te va a aparecer así, le das en estado, vas a seleccionar neón y aquí vas a cambiar a grados Celsius y vamos a ver a qué temperatura esto que está en sólido va a pasar a gaseoso en neón y es a menos 217 grados centígrados. Por eso es que yo anoté este valor aquí. Ahora, ¿en qué temperatura el argón que está en estado líquido va a pasar a estado gaseoso? Nos vamos al simulador, damos clic en argón, estamos en líquido y si le damos a gas, aquí cambia a menos 84 grados Celsius. Nos vamos aquí a la presentación y aquí puse esta temperatura. Ahora vámonos con el oxígeno. El oxígeno entonces lo vamos a poner en líquido y le damos a estado gaseoso y va a pasar en menos 160 grados Celsius. Nos vamos aquí a la presentación y ahí está. Ahora vamos con el agua, hacemos el mismo procedimiento, estamos en agua, estamos en líquido, le cambiamos a gas y a una temperatura de 156 grados Celsius. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo otro que nos piden, que es a qué temperatura se da la fusión. La fusión es la temperatura en la cual el sólido va a pasar a líquido. Así que neón es de menos 246 grados Celsius. Vamos a ver si es cierto. Neón, sólido, líquido, menos 246 grados Celsius. Y ahí lo tenemos. Ahora, el argón es de menos 187 grados Celsius. Vamos a ver, carbón, sólido, líquido, menos 187 grados Celsius. Y ahí lo tenemos, el oxígeno es a menos 216 grados Celsius. Así que vamos al oxígeno, vamos al sólido, líquido, y ahí lo tienes. Y vamos al agua, sólido, líquido, a 13 grados Celsius, y aquí lo tenemos. Así que con esto ya hemos resuelto lo primero que nos pide la actividad. Pasamos ahora al tercer punto. En el tercer punto nos dice que hagamos una descripción en una extensión entre media y una cuartilla de las características de los estados de la materia observados. Dice que coloquemos dentro de la descripción las temperaturas en donde se identifican cada uno de los estados de la materia de cada sustancia en el simulador. Dice que también, por otra parte, investiguemos y coloquemos en la descripción las temperaturas de fusión y ebullición en fuentes de información académicamente confiables. Aquí lo que te recomiendo es que, si bien es cierto, ya observamos las temperaturas de ebullición y fusión en el simulador, para que puedas referenciar esta extensión de media a una cuartilla, busques en Google, le pongas temperatura a la cual el neón alcanza la ebullición, espacio UNAM, y te van a aparecer muchas fuentes de información. Ahí vas a escoger la que mejor te parezca y la vas a referenciar. Así vas a hacer lo mismo con cada uno de estos elementos. Vas a poner temperatura a la cual el oxígeno hace fusión, espacio UNAM, y te aparecerán esas fuentes de información. Eliges la que más te guste y la vas a referenciar. Nos vamos entonces a esa descripción y aquí la hago para inspirarte. Recuerda que lo que tú tienes que hacer es con tus palabras, no pongas este texto que yo te estoy poniendo, simplemente te estoy dando un acomodo de cómo puedes tú hacer esa descripción. Dice, dentro del simulador se observa que el neón, por ejemplo, tú podrías empezar diciendo, una vez que observé el simulador, pude percatarme que el neón, y ya estás dando otro escrito a esta extensión, a esta descripción. Y dice, dentro del simulador se observa que el neón alcanza su estado sólido a una temperatura de menos 259 grados centígrados o Celsius, su estado líquido en menos 246 grados Celsius y su estado gaseoso en menos 217 grados Celsius.
pones un punto y luego te pasas al otro material, a la otra materia, al otro compuesto, al otro elemento, mejor dicho, y lo describes en el mismo orden. Otro tip que te doy es que si yo estoy empezando la descripción con neón, tú empieza la descripción con argón o empieza la descripción con el agua o con el oxígeno. Dale otro orden a tu descripción. Observando el argón, alcanza su estado sólido en menos 259 grados Celsius. Recuerda que esto lo estamos observando en el simulador. Su estado líquido lo alcanza en menos 187 grados Celsius y su estado gaseoso lo alcanza en menos 84 grados Celsius. Punto. Cuando observamos ahora el oxígeno, su estado sólido lo alcanza en menos 246 grados Celsius, su estado líquido en menos 216 grados Celsius y su estado gaseoso en menos 160 grados Celsius. Y al final yo voy a terminar con el agua y digo, y finalmente observamos el agua y el agua alcanza su estado sólido en menos 127 grados Celsius, su estado líquido en 13 grados Celsius y su estado gaseoso en 156 grados Celsius. Así que aquí tenemos ya la extensión de media cuartilla. Yo te recomiendo que hagas media cuartilla. Si te faltan palabras para llegar a esa media cuartilla en Arial 12 en un archivo de Word, que son más o menos como 300 palabras, lo que puedes hacer también es mencionar a la fuente que estás referenciando. Cuando ya la encuentres, la lees un poco y de ahí puedes tomar ideas para aumentar la descripción, para aumentar el escrito. Por ejemplo, podrías poner una comparación entre los elementos. Podrías decir que mientras que el agua alcanza su estado líquido en 13 grados centígrados, otros elementos como el oxígeno tiene que tener una temperatura totalmente distinta en menos 216 grados centígrados. Es decir, al hacer esta comparación entre las temperaturas que cada elemento ocupa para convertirse en líquido, puedes alcanzar las palabras que necesitas para realizar la media cuartilla. Bueno, pasamos al tercer punto, seguimos en el tercer punto para que aquí veas el resumen de lo que te acabo de decir en esta tabla. Seguimos en el tercer punto y aquí tenemos las temperaturas. Esta tabla está referenciada a partir de una fuente de la UNAM, así que tú busca la fuente y la puedes referenciar. No te la pongo para no hacer que te califiquen como plagio, así que aquí estoy cumpliendo esta parte en azul. Por otra parte, investiga y coloca en la descripción las temperaturas de fusión y ebullición. Si te fijas, hay un poco de diferencia entre lo que tiene el simulador y lo que encontré. Por ejemplo, en el oxígeno dice que es de menos 183 grados Celsius en su fusión y el oxígeno de fusión en el simulador dice que es de menos 216 grados Celsius. Esto pasa puesto que esto está calculado con una presión atmosférica, una presión que todos los que habitamos en la Tierra la tenemos. Y en el simulador hay una presión que está proporcionada por un recipiente. Como tú lo puedes observar en el simulador, la presión está aquí, así que es muy probable que por eso haya diferencia entre estos valores y por eso te están poniendo a investigar en fuentes confiables cuáles son esas temperaturas en las cuales estos elementos alcanzan la fusión y ebullición para que puedas comparar y reflexionar. Bueno, seguimos avanzando y en este avance, aquí por ejemplo, te tengo otro resumen para inspirarte, porque recordemos que nos están pidiendo media cuartilla y otro tip para completar esa media cuartilla o cuartilla es que hagas una descripción muy breve de lo que observas en el simulador basándote en este formato con un orden distinto y una vez que investigas la fuente académicamente confiable, que te recomiendo las de la UNAM porque están muy bien valoradas por prepa línea, ahora te pongo un escrito de lo que yo encontré para inspirarte. Y aquí, por ejemplo, voy a reducir el zoom, que la tabla muestra las temperaturas de fusión y ebullición de 4 sustancias fundamentales: agua, oxígeno, neón y argón. Se observa que el agua presenta una temperatura de fusión de 0 grados centígrados o Celsius y una ebullición cercana a los 100 grados Celsius, lo que coincide con las condiciones normales de presión del nivel del mar o al nivel del mar. Eso es lo que yo te estaba manifestando hace un momento. Estas temperaturas son aquellas que se tiene con una presión al nivel del mar. Por su parte, el oxígeno tiene tanto su punto de fusión como de ebullición en valores extremadamente bajos, cercanos a los menos 183 grados Celsius, lo que refleja que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Por eso el oxígeno, pues como ya bien sabes, lo respiramos, porque en su estado natural, en una presión atmosférica por nuestro planeta, se encuentra en estado gaseoso.
Antes de avanzar, recuerda que el nivel del mar es un lugar que está en la costa. En el caso del neón, un gas noble, su fusión ocurre alrededor de los menos 248.4 grados Celsius y su ebullición a menos 246.05 grados Celsius, lo que evidencia que solo permanece en estado líquido en condiciones criogénicas muy específicas. La palabra criogénica se refiere a elementos que están en estado líquido en temperaturas muy bajas, necesitan estar en temperaturas muy heladas para poder estar en este estado de la materia. De forma similar, el argón presenta una fusión de menos 189.3 grados Celsius y una ebullición de menos 185.8 grados Celsius, valores también muy bajos que explican por qué en la atmósfera terrestre se encuentra en estado gaseoso. En general, esta comparación resalta cómo la naturaleza molecular y las fuerzas intermoleculares, es decir, lo que hay dentro de cada molécula, de cada sustancia, determinan las temperaturas en las que se cambia de estado, mostrando contrastes significativos entre el agua, de gran relevancia biológica, y los gases como oxígeno, neón y argón, que requieren condiciones extremas para pasar a fases líquidas o sólidas. Bueno, avanzando entonces, llegamos al punto 4, si no me equivoco, y aquí el punto 4 se relaciona con el punto 5 y el punto 6. Por ejemplo, el punto 4 dice, en la sección cambios de fase aplica calor y frío, también aplica presión, con la bomba de aire o con el dedo de la mano para que puedas observar el comportamiento de la materia. Lo primero que nos están diciendo es que en la sección de cambios de fase del simulador, que ahorita vamos a pasar ahí, tenemos que aplicar calor, frío y presión. Ok, pero no nos dicen que capturemos o que escribamos en el documento de Word. En el punto 5, ahí sí nos dan una instrucción muy puntual. Nos dicen que tomemos captura de pantalla del comportamiento de la materia con los cambios que aplicas de los distintos átomos y moléculas. Por eso es que junté el 4 y el 5 en una sola explicación. Y finalmente el sexto también se relaciona porque nos dice que además de tomar la captura, debemos argumentar las diferencias observadas en el simulador sobre cada uno de los estados de la materia y cómo los factores presión y temperatura que fueron manipulados intervienen en los mismos. Bueno, pues básicamente lo que nos dicen es que tomemos captura de lo siguiente, es que le apliquemos calor al neón, argón, oxígeno y agua y tomemos captura del neón, del argón, del oxígeno y del agua. Le apliquemos frío al neón, argón, oxígeno y agua y tomemos captura de cada una y lo mismo con la presión. Así que si avanzamos, primero vamos con el calor. Cuando aplicamos calor al neón, que básicamente es subir este indicador de calor, voy a pasarlo al frente para que se vea. Este indicador de calor con tu cursor lo elevas y entonces estás aplicando calor y la presión aumenta. Aquí lo que observamos es lo que te anoté y ahorita vamos al simulador. Cuando se aplica calor al neón, la presión aumenta y sus átomos comienzan a moverse con rapidez. Si nosotros nos vamos al simulador y nos vamos aquí a cambios de fase y ahora vamos al neón y aplicamos calor, sucede lo que te acabo de explicar y la presión va a aumentar una vez que lleguen sus átomos a la parte superior del recipiente. Mira cómo está aumentando la presión. Bueno, entonces, ahora voy con el argón. Cuando aplicas calor al argón, sucede lo mismo. Sucede que la presión aumenta y sus átomos comienzan a moverse con rapidez. Y aquí tomé la captura de pantalla para poder ejemplificarte, para poder fundamentarte esto. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar calor, pero a las moléculas de oxígeno y de agua. Debes entender que el neón es átomo, el argón es átomo, el oxígeno es molécula y el agua es molécula. Nos damos al oxígeno y entonces en el oxígeno aplicamos calor y fíjate que aquí las moléculas no sufren mayor cambio de manera inmediata. Conforme va avanzando el calor, se pueden mover un poco más. Y eso yo lo capturé y pongo, cuando se aplica calor a oxígeno, la presión aumenta pero más lento, que es lo que ocurre en el neón y el argón, y sus moléculas comienzan a moverse pero más lentas que los átomos de los elementos mencionados. Lo mismo ocurre con el agua, y aquí te pongo la captura de pantalla. En el agua, cuando aplicas calor, igual sus moléculas empiezan a moverse más lento. Entonces, aquí pongo, cuando se aplica calor al agua, aquí muy probablemente ya te diste cuenta de algo. Escojo el mismo párrafo, mejor dicho, utilizo el mismo párrafo y nada más cambio el nombre del elemento. Aquí es oxígeno y aquí es agua.
pero sucede que en el simulador ocurre casi el mismo comportamiento en las moléculas de oxígeno y agua cuando aplicas calor. Si nos vamos aquí al simulador y le doy aquí en agua y yo aplico calor, fíjate cómo sucede casi lo mismo que con el oxígeno. Las moléculas siguen moviéndose igual hasta que de verdad la presión aumenta a un grado muy alto, entonces empieza a haber una diferencia de mayor movimiento. Pero eso va a tardar, así que por eso me voy a regresar a la presentación. Si tú quieres comprobarlo, puedes quedarte ahí presionando el calor 4 o 5 minutos y vas a ver cómo va a ocurrir lo que te acabo de decir. Ok, ahora vamos a aplicar frío. Cuando aplico frío al neón, sucede lo siguiente. Cuando se aplica frío al neón, la presión disminuye y sus átomos dejan de moverse. Aquí tengo la impresión de pantalla. Lo voy a pasar al frente para que veas el fundamento. Si nos vamos al simulador y nos vamos al neón y ahora aplico frío, los átomos, mejor dicho, van a empezar a unirse y eso significa que van a cambiar a estado sólido. Fíjate cómo dejan de moverse hasta que se van a agrupar. Ahí te puedes pasar unos 2 minutos para que veas que esto ocurre como en la imagen. En el argón sucede exactamente lo mismo. Cuando se aplica frío al argón, la presión disminuye y sus átomos dejan de moverse. Así que si yo me voy al simulador, le doy en argón y aquí ya están quietos. Tendría que aplicar calor primero y una vez que ya aplique calor, ahora voy a aplicar frío para que veas cómo van a regresar a su estado sólido. Así que escribo exactamente lo mismo, no me quebro la cabeza y listo. Ojo, tú no escribas el mismo párrafo que yo. Tú podrías escribir incluso en un orden distinto y decir, observé en el simulador que cuando se aplica frío al argón, los átomos de esta sustancia, de este elemento, empiezan a quedarse quietos y la presión disminuye. Estoy diciendo lo mismo, pero con otro orden de redacción. Y ahora nos vamos a el oxígeno y el agua. Cuando aplicamos frío al oxígeno, dice que la presión disminuye y sus moléculas dejan de moverse. Ocurre exactamente lo mismo. Aquí sí, los 4 elementos se comportan de una manera muy idéntica. Si yo voy aquí al frío, fíjate cómo van a solidificarse, van a quedarse quietas y la presión disminuye. Y entonces me voy al agua y sucede lo mismo. Cuando se aplica frío al agua, la presión disminuye muy poco y sus moléculas permanecen sin movimiento. Y esto es porque el agua se convierte en hielo. Así que ahora vamos a la presión y en la presión, cuando yo aplico presión al neón, que lo tienes que hacer con la mano que está ahí en el simulador, vamos a traer al frente y una vez que ya lo traje al frente, ve cómo sucede esto. Entonces vámonos al simulador, simplemente vas a dar clic en el dedo y vas a ir bajándolo y va a aumentar la presión. Bueno, cuando yo hago esto, aquí está la impresión de pantalla del neón, vamos a ver qué sucede. Sucede que la temperatura aumenta y sus átomos salen expulsados. Lo vamos a comprobar. Yo aumento presión al neón y aquí fíjate cómo el termómetro va a aumentar de temperatura. Ahí está aumentando, salen disparados los átomos. Ahora nos vamos al argón y en el argón sucede exactamente lo mismo. Va a suceder lo mismo, la temperatura sube, 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 la presión aumenta y van a salir disparados. Y eso yo lo redacté. Cuando se aplica presión al argón, la temperatura aumenta y sus átomos salen expulsados. Bueno, nos vamos ahora al oxígeno. Y en el oxígeno, cuando se aplica presión al oxígeno, la temperatura aumenta y sus moléculas salen expulsadas. La gran diferencia aquí es que la temperatura, voy a cambiarla en Celsius, la temperatura es diferente en cada uno de los elementos para lograr la expulsión de las moléculas o de los átomos. Por ejemplo, si observaste aquí, es de 1412 grados Celsius para que el agua salga expulsada del recipiente. Y bueno, una vez que ya hicimos esto y ya escribimos a un lado de las capturas de pantalla lo que ocurre, pues vamos al sexto punto. El sexto punto dice que argumentemos las diferencias observadas en el simulador sobre cada uno de los estados de la materia y cómo los factores de presión y temperatura que fueron manipulados intervienen en el mismo. Así que te voy a leer lo que escribí para inspirarte. Dice, las diferencias que se encuentran cuando se aplica calor radican en los grados centígrados que ocupa, o Celsius, que ocupa cada elemento para aumentar la presión y que sus átomos o moléculas salgan disparadas. Por ejemplo, en el neón se necesita elevar la temperatura a más de 80 grados centígrados, en el argón a más de 1200. Ojo aquí.
tú aquí pon otra cifra, puedes poner a más de 85 grados o a más de 250 grados centígrados. Si quieres tener la exactitud de esto, pues entonces lo que debes de hacer es que te tienes que ir aquí al simulador, le das en el neón y entonces vas a quedarte allí todo el tiempo necesario para que la presión llegue a su máximo y expulse a las partículas, y cuando las expulse, la temperatura que te marca es la que tú vas a poner en tu redacción. Yo no me quedo ahí porque se tarda mucho el video, porque para llegar a 80 grados Celsius, fíjate lo que voy a tardar. Estoy en el neón y apenas voy en el menos 164. Se va a tardar algo de tiempo. Imagínate si me quedo mostrándote lo del argón. Tengo que esperarme hasta 1200 grados Celsius, pero tú lo puedes hacer y lo puedes comprobar. Dice, en el caso del oxígeno se puede elevar la temperatura hasta más de 2100 grados Celsius y la presión no llega a ser suficiente para que sus moléculas salgan disparadas. Fíjate, ahí me quedé mucho tiempo, llegué a esta temperatura y aún así las moléculas del oxígeno no salían disparadas. Y luego dice, y finalmente, en el caso del agua, se puede elevar la temperatura a 3200 grados Celsius y no es suficiente para que sus moléculas salgan disparadas. Ok, me voy al frío y dice, cuando se aplica frío a cada elemento, en el caso del neón, se necesita una temperatura de 273 grados Celsius para que sus átomos se queden quietos. En el caso del argón, también pueden estabilizar sus átomos en la temperatura de menos 273 grados Celsius. Aquí voy a bajar en menos para que se vea mejor. En el caso del oxígeno, requiere un grado menos, menos 272 grados Celsius, para que sus moléculas se estabilicen, y en el agua también se puede lograr con la misma temperatura que en el oxígeno. Ahí está. Finalmente, cuando se aplica presión, aquí hay una variación muy interesante, de aproximadamente 180 veces mayor que la presión de la atmósfera. Eso significa este valor que tú ves en el simulador, ATM. ATM son las veces de presión atmosférica. Entonces, cuando yo le aplico presión a todos los elementos, el neón eleva su temperatura a 106 grados centígrados bajo esta presión y sus átomos salen disparados. El argón, aunque es la misma presión, su temperatura es muy diferente al neón. Aquí cambia a 1000 grados Celsius, el oxígeno a 940 grados Celsius y el agua a 1403 grados Celsius. La que más resiste la presión de 180 veces mayor a la de la atmósfera para que sus moléculas o átomos salgan disparados es el del agua. El elemento del agua es el que tiene mayor resistencia a la presión atmosférica. Entonces, aquí es un escrito que te estoy mostrando para inspirarte y para que puedas hacer tu actividad. Pasamos al punto 7. En esta actividad nos piden que elaboremos e investiguemos de diversas fuentes la tabla de las propiedades físicas y químicas de la materia. Y dice que puedes utilizar los siguientes datos. Nos dicen que las propiedades físicas de la materia es el color, la capilaridad, solubilidad, temperatura, masa, ductilidad y densidad. Bueno, el color se refiere a que es una propiedad física, vamos a aumentar el zoom, que se percibe gracias a la interacción de la luz con la materia. Cada sustancia absorbe y refleja determinadas longitudes de onda, lo que produce sensación visual de color. Por ejemplo, el cobre tiene un color rojizo característico. La capilaridad se refiere a la capacidad que tiene un líquido para ascender o descender de un tubo muy delgado, debido a la fuerza de cohesión entre sus moléculas y la adhesión con las paredes del tubo. Vamos como un ejemplo. El agua sube en un tubo capilar porque las moléculas de agua se adhieren al vidrio. Es por eso que las bombas de agua normalmente utilizan un tubo, los popotes, también aquí se puede ver la capilaridad, y esta propiedad física de la materia puede ser menor en otras. Por ejemplo, si tú intentas absorber mediante una bomba aceite, es muy probable que el aceite, si es que lo logras, pueda ser absorbido en menor capacidad que si absorbes el agua, que si jalas el agua con una bomba de agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene esta propiedad física más desarrollada. Y eso es a lo que se refiere este principio, esta propiedad física de capilaridad. Solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Vamos al ejemplo, la sal se disuelve fácilmente en agua, pero hay otras sustancias que no se disuelven en agua. La temperatura
es el grado de agitación de las partículas, como ya lo vimos en el simulador. El ejemplo, el agua a 100 grados centígrados hierve a nivel del mar, mientras que otras sustancias necesitan más temperatura para poder hervir. La masa. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia y se mide en kilogramos. Ejemplo, un bloque de hierro de 5 kilogramos tiene mayor masa que uno de 2. Es así de sencillo. La ductilidad. La ductilidad es la capacidad que tienen algunos materiales, principalmente los metales, para deformarse plásticamente. Por ejemplo, el cobre y el oro son altamente dúctiles y se utilizan para fabricar cables. Incluso el oro es el material de mayor ductilidad que tenemos en el planeta Tierra y el cobre, como tú ya bien lo sabes, se utiliza en los cables eléctricos. Incluso también utilizan el aluminio, pero tiene mayor resistencia el cobre a la oxidación que el aluminio. Por eso el cable que es de cobre cuesta más que el del aluminio o el que está combinado con alucobre, que es una combinación entre cobre y aluminio. Viene la densidad. La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Imagina dos botellas del mismo tamaño. Una está llena de agua, la otra está llena de aceite. Aunque ocupan el mismo volumen, la de agua pesa más porque el agua tiene mayor densidad que el aceite. Por eso cuando echas aceite en agua, el aceite flota, ya que es menos denso. Con este ejemplo espero dejarte claro la densidad como propiedad física de la materia. Bueno, también nos piden en este punto que no solo llenemos una tabla de las propiedades físicas, sino también de las propiedades químicas de la materia. En esta tabla nos piden que hablemos de radiactividad, de acidez, de corrosividad y de combustibilidad. Bueno, vamos con la primera. La radiactividad es la propiedad que tienen ciertos núcleos atómicos inestables de integrarse espontáneamente, emitiendo radiaciones como partículas alfa, beta o rayos gamma. Este fenómeno cambia la composición del núcleo y puede transformar un elemento en otro. Por ejemplo, el uranio -238 y el carbono -14 son elementos radioactivos. Por eso es que el uranio se utiliza para las bombas atómicas, porque tiene una alta radiactividad, que es una propiedad que cambia el núcleo y genera una gran explosión. Vámonos por la acidez. La acidez es una capacidad que tiene una sustancia de liberar iones de hidrógeno en una disolución acuosa. Se mide con la escala del pH. Menor a 7 indica acidez. De hecho, este indicador de pH se utiliza en las albercas. Las albercas deben de tener un pH de 7.2 a 7.8 para que el cloro funcione adecuadamente. Y el cloro debe de tener una cantidad de 1 a 3 en los indicadores de alberca. Pero si el cloro es de 3 o de 1 y el pH es menor a 7.2, no funciona el cloro en esa agua. Fíjate cómo esta propiedad química se utiliza en nuestro ámbito cotidiano. Y dice, es una propiedad química porque depende de la radiactividad de la sustancia frente a otras. Ejemplo, el ácido clorhídrico en agua libera protones y presenta un pH muy bajo. Pero si el pH del agua es alto, es muy probable que el ácido clorhídrico no libere protones, porque necesita acidez para poder hacerlo. La corrosividad. La corrosividad es la capacidad de una sustancia para desgastar, deteriorar o destruir materiales. Cuando ves un tubo que se empieza a oxidar, es porque hay corrosividad, generalmente por reacciones químicas con el ambiente como el oxígeno. El oxígeno hace que el metal se empiece a corroer. Por eso es que en los lugares muy cercanos a la playa, al mar, esto suceda y las casas necesiten más mantenimiento porque el oxígeno que está en todo el planeta, combinado con la sal que está en el agua del mar, que es arrastrada por el viento o la evaporación, hace que los metales se puedan dañar más rápido. Ejemplo, el hierro se oxida y se convierte en óxido de hierro al reaccionar con oxígeno y agua, que es básicamente lo que te estoy diciendo. Lo último, combustibilidad. La combustibilidad es la capacidad de una sustancia de reaccionar rápidamente con oxígeno u otro comburente, liberando calor o luz y en muchos casos flama. Es la base de los procesos de combustión. Seguramente ya te imaginarás el ejemplo. La gasolina es altamente combustible mientras que el agua no lo es, aunque hay diversos videos de cómo podemos generar motores a través del agua, así que el agua puede ser un combustible
para generar energía eléctrica, viéndola desde las presas hidroeléctricas, pero en combustibilidad, a lo que estamos acostumbrados a motores de combustión, entendemos que lo más usado es la gasolina. Bueno, avanzamos y avanzamos al punto 8, si no me equivoco, es correcto. Y en el punto 8 vamos a disminuir el zoom. Dice que redactemos con nuestras palabras un párrafo de cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y justifica tu respuesta. Bueno, aquí está el párrafo para inspirarte. Las propiedades físicas se observan en el color de los átomos y las moléculas que tienen los elementos. Mira, vámonos al simulador. Aquí el átomo del neón es azul o verde, como lo veas en tu dispositivo. El argón para mí es rosa, el oxígeno es rojo y el agua es rojo con blanco. Así que ahí se ve la propiedad física de la materia. Y luego dice, en cuanto a las propiedades químicas que se observa en el simulador, es la combustibilidad, ya que cuando se aplica calor, frío o presión, los átomos o moléculas de la sustancia reaccionan, ya sea aumentando o disminuyendo su movimiento. Además, la presión puede alterarlos al punto de salir disparados, una característica que permite a la batería convertirse en combustible para lograr el avance de maquinaria o equipo de transporte. Aquí te doy un tip. Si tú hablas de la combustibilidad cuando se aplica presión y eso hace que salgan disparadas las partículas, será un ejemplo mejor para poder demostrar la combustibilidad. De hecho, los pistones de los autos, bueno, pues hacen este movimiento hacia arriba y hacia abajo y hacen que las partículas de gasolina generen chispa y hace que los equipos de transporte avancen. Y bueno, ya tenemos este párrafo entonces. Recuerda que es con tus palabras. Aquí solamente nos piden un párrafo con que sean 5 renglones, entre 4 y 5 renglones de Arial 12 es suficiente. Vámonos al punto 9, que dice lo siguiente. Además de los estados y propiedades, la materia se sujeta a la ley de la conservación de la materia. Para que puedas comprenderla y comprobarla, dice que balanceemos la siguiente ecuación química utilizando el método de tanteo y haciendo la comprobación calculando la masa molar. Aquí nos dice que tú tienes que hacer el procedimiento a mano y le tomes una foto, así que yo te lo explico aquí y tú lo haces a mano. Bueno, esta es la ecuación química que nos dan, así que vamos avanzando y primero tenemos al fósforo, que es la P. Y fíjate bien, a la izquierda hay 2P. A la izquierda lo dividimos por esta flecha, lo que está a la derecha de la flecha y lo que está a la izquierda de la flecha. Lo que está a la izquierda de la flecha es 2 fósforo, es P2. Bueno, se escucha un poco raro, pero ese fósforo. Y a la derecha, una P. Y aquí lo tenemos, ¿no? Solamente hay una P, porque este 3 es del hidrógeno y este 4 es del oxígeno. Entonces, para poder equilibrar, tenemos que poner 2 delante de este elemento. Así que ahora, esta ecuación química se va a transformar a esto. Sigue exactamente igual del lado izquierdo y del lado derecho. Para poder balancearla, vamos a tener un 2. ¿Por qué? Porque aquí entonces con este 2 ya equilibramos el fósforo. Aquí tenemos 2 fósforos y aquí 2 por P o 2 por 1 es igual a 2. Ya tenemos 2 fósforos. Bueno, avanzamos entonces y me quedé en esta parte, aquí en la del fósforo, y vamos a avanzar al hidrógeno. A la derecha hay 2 hidrógenos, que es este de aquí. Por 3 es igual a 6, porque este 2 por los 3 átomos de hidrógeno que ya existían, pues nos va a dar igual a 6. Así que cada H2O aporta 2 hidrógenos, así que necesitas a 3 H2O para poder equilibrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que del lado izquierdo vamos a poner, antes del H2O, vamos a poner el 3, y así 3 por 2 es igual a 6, 2 por 3 es igual a 6. Ya tenemos la misma cantidad de hidrógeno de un lado que del otro, ya tenemos la misma cantidad de fósforo de un lado que del otro. Ahora vamos al oxígeno. Como puedes observar, del lado izquierdo hay 5 oxígenos y aquí hay 3 oxígenos, porque este 3 aplica para el hidrógeno y el oxígeno. Así que tenemos 8 oxígenos del lado izquierdo. 5 más 3, 8. Y del lado derecho tenemos este 2 que aplica para todos los elementos y este 2 multiplicado por el 4 nos da 8. 2 por 4, 8. Así que ya tenemos la misma cantidad de oxígeno de ambos lados. Los elementos se llaman, como te los menciono aquí, pentóxido de fósforo, que es este primer elemento, este primer compuesto, agua, que ya sabemos, H2O, y ácido fosfórico, que en este caso está disuelto en agua. Entonces teníamos que la S significa sólido, la L significa líquido y la AC significa acuoso disuelto, es decir, que esto está disuelto en agua.
Por eso tenemos H y O, que son los elementos que se necesitan para formar el agua. Bueno, avanzamos y como ya la hemos balanceado, ahora tenemos que hacer su comprobación por masa molar. Estas masas molares que yo tengo aquí, tú las puedes encontrar en alguna referencia de la UNAM. Tú le puedes poner masa molar del fósforo espacio UNAM y te va a dar el valor. Si te da diferente al mío, mejor utiliza ese valor y lo vas a referenciar en tu trabajo. Igual, masa molar de hidrógeno, espacio UNAM y referencias, y masa molar de oxígeno, espacio UNAM. Bueno, yo voy a utilizar estos valores para explicarte el procedimiento. Pues es muy sencillo. Una vez que ya tenemos a la ecuación balanceada, que es esta, que es la del procedimiento anterior, pues vamos a multiplicar a su masa molar por la cantidad de elementos que hay. Tenemos 2 fósforos del lado izquierdo, aquí está 2, por su masa molar, y entonces nos va a dar 61.948 por esta multiplicación. De oxígeno tenemos 5 oxígenos por su masa molar, que es 5 por 15, nos va a dar entonces 79.995. Aquí lo tenemos. Sumamos estas dos cantidades porque son las que están del lado izquierdo y nos va a dar 141.943. Ok, gramos por molécula. Bueno, entonces ahora avanzamos con el H2O y en el H2O, como tú ya lo puedes observar, tenemos 2 de hidrógeno, así que multiplicamos 2 por la masa molar del hidrógeno más solamente tenemos un oxígeno, así que le vamos a sumar el 15.999 y tenemos entonces que 2 por 1.008 nos da 2.016, que es los gramos por molécula que tiene el hidrógeno, más 15.999, lo sumamos y nos da 18.015 gramos por molécula. Esto es lo que tenemos del lado izquierdo. Vámonos al lado derecho y lo dividí con esta línea. Del lado derecho vamos a ver que tenemos a 3 átomos de hidrógeno que está aquí, H3. Recuerda que este 2 y este 3 lo vamos a necesitar más adelante en la comprobación. Y entonces lo que tenemos aquí es a 3 lo multiplicamos por la masa molar de hidrógeno y tenemos a 3 por 1.008 y luego le vamos a sumar el valor de 30 porque el fósforo está solo, solamente hay un elemento de fósforo, un átomo de fósforo, y tenemos entonces a 30.974 más, vamos a multiplicar al oxígeno por 4. ¿Por qué? Porque aquí lo estás viendo, hay 4 átomos de oxígeno, 4 por 15.999. Y esto lo vamos a resolver. Si multiplicamos a 3 por 1, nos da 3.024. Esta cantidad pasa exactamente igual. Y 4 por 15 pasa a 63 y nos da un total de 97.994 gramos por molécula de esta parte. Aquí me vas a entender mejor. Aquí hay una molécula, ¿sí?, de este elemento. Aquí hay 3 moléculas de este elemento y aquí hay 2 moléculas de este elemento. Por eso es que el 3 y el 2 lo dejamos al final. Y dice, ahora vamos a calcular por la cantidad de moléculas, que es lo que te acabo de explicar. Entonces, aquí sabemos que en este elemento, ¿sí?, hay esta cantidad de gramos por molécula. ¿Cuántas moléculas hay de este elemento? Solo una, mira, solo una en estado sólido. Entonces tenemos que 1 por P2O5 es igual a 141.943. Es la misma cantidad de gramos por molécula. En la otra molécula que está del lado izquierdo de la fórmula, que es H2O, tenemos a 3 moléculas. Por eso multiplicamos a 3 por H2O. Nos da, que recuerda que el total de gramos por molécula es este, y nos va a dar 54.045 porque multiplicamos a 3 por 18 y nos da esta cantidad. Cuando sumamos estas dos cantidades, tenemos que del lado izquierdo hay la cantidad de 195.988. Aquí lo tienes. Esta cantidad de gramos por molécula, que en este caso tendría que ser los gramos que hay del lado izquierdo, tendrían que estar también del lado derecho para cumplir el principio que nos dicen tus instrucciones de la conservación de la materia, que la materia no se destruye, solo se transforma. Por eso es que si tenemos del lado derecho la misma cantidad de gramos de moléculas, es que la materia se transformó. Esta flecha indica que hubo una reacción entre ambos elementos, entre ambas moléculas de ambos elementos, y se creó otro, se transformó. De hecho, es muy sencillo de entenderlo porque acuérdate que aquí estamos en una solución acuosa. Aquí le pusimos agua al pentóxido de fósforo
y el pentóxido de fósforo disuelto en agua crearon ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico está disuelto en agua porque aquí le pusimos agua al pentóxido de fósforo. Por eso te digo que es muy fácil de comprenderlo. Así que ahora lo que tenemos es, vamos a comprobar que del lado derecho haya la misma cantidad y aquí tenemos a 2 moléculas, ¿sí? Entonces multiplicamos a 2 moléculas por el total de gramos por molécula que hay, que ya lo calculamos del lado derecho, y tenemos la misma cantidad, 195.988. Así que hemos comprobado que el balanceado de la ecuación es correcta porque lo hemos comprobado por la comprobación de masa molar. Tenemos la misma masa molar de ambos lados. Y con esto comprobamos que la materia no se destruyó, sino que se transformó. Bueno, avanzamos entonces al punto 10 y último de esta actividad. Dice que redactemos una conclusión de 8 a 10 renglones con tus propias palabras de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y los cálculos obtenidos e indica cómo se puede observar en el simulador. Bueno, recuerda que tienes que poner las referencias en tu trabajo. Te recomiendo que pongas las de la UNAM. Este video nada más es como guía, no pongas este video. Vámonos a las ideas. Dice, la ley de la conservación de la materia se evidencia en el balanceo de la ecuación química, ya que el número de átomos presentes en los reactivos es igual al de los productos. Muy sencillo, estos dos reactivos generan este producto. Estos dos elementos reaccionan creando este elemento, pero la masa molar sigue conservándose, sigue siendo la misma antes de la reacción y después de la reacción. Y luego sigue, al aplicar el método de tanteo, se observa que al ajustar los coeficientes se logra que las cantidades de fósforo, hidrógeno y oxígeno se conserven en ambos lados de la ecuación. Otra idea que te doy, recuerda que estas ideas las puedes tomar, las vas a volver a escribir con tus palabras y las escribes en un orden distinto. Los cálculos de masa molar confirman este principio, pues la suma de las masas de los reactivos equivale exactamente a la masa de los productos, como ya te lo expliqué. Esto demuestra que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Además, al analizar los resultados, se comprende que los coeficientes estiquiométricos son necesarios para mantener el equilibrio de la reacción. Los coeficientes estiquiométricos es la cantidad de moléculas que hay de esos elementos, de ese compuesto. En consecuencia, el balanceo no solo es un procedimiento matemático, sino una evidencia práctica de la ley que rige todas las transformaciones químicas. En el simulador, porque también nos piden que hablemos del simulador, este principio se observa con los cambios de la materia a líquido, sólido y gaseoso. Cuando los átomos o las moléculas de las materias se transforman a líquido, sólido y gaseoso, se están transformando, pero no se están destruyendo. Se transforman de líquido a sólido, de sólido a gaseoso o en cualquier otro orden, pero no se destruyen, sino que se transforman. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta actividad. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.